era de empezar de vuelta, ¿no? Desde cero y como empezar a crear una nueva vida y dejando atrás a mis amigos, a una pareja, a un muy buen trabajo, todo, ¿no? Esta historia le llamo el American Dream. Soy de padres guatemaltecos, nacido en Francia. Crecí aquí en Guatemala toda mi vida y pues básicamente estaba en una como burbuja un poco franco-guatemalteca, ¿no? Un poco desconectada con la realidad del país, que digamos en ese entonces no lo veía como algo malo, ¿no? Solo nunca me sentí como muy conectada con el país. Además que salí del closet a muy temprana edad, ¿no? Tenía 15 años, que ahí mis dos papás, los dos son un amor y entendieron muy bien y pues igual y ser una persona queer en un país tan retrógrada como Guatemala es muy difícil, ¿no? Entonces, para aumentarle más a esa como desconexión que tenía con Guatemala, no solo por estar en el lado un poco como francés, digamos, en esta burbuja del colegio, sino que también tenía esto otro de ser queer y no sentirme aceptado y sabiendo que estabas creciendo en un lugar en donde de entrada no podía ser tú, ¿no? Entonces le empecé a crear como muchísimo rencor al país y pues un poco la rebeldía de querer salirme de este sistema francés y de este sistema un poco opresor aquí en Guatemala, decidí que en vez de irme a estudiar a Francia, como era como lo más fácil después de haberte graduado en un colegio francés, ¿no? Y mis dos hermanos mayores habían hecho eso. Entonces, digamos que era básicamente un camino que estaba un poco ya dibujado para mí, ¿no? Y siendo la rebelde que soy, dije, no. Decidí aplicar a una universidad de modas en los estados y pues me dieron la vista y nos fuimos, ¿no? Estuve primero en San Diego, para que recuerden, ¿no? Me fui básicamente huyendo de Guate, entonces para mí esto era el momento de empezarme a conocer y de redescubrir a esta persona, ¿no? Y estuve un año en San Diego y 4 años en Los Ángeles. Eh, Teniendo una vida bastante exitosa, debo decir. Yo estaba muy feliz y creo que la idea que tenía de lo que quería de verdad hacer en los estados estaba sucediendo, ¿no? Tenía un buen trabajo, tenía una comunidad de amigos muy cercanos, estaba haciendo cheerleading, que pues hice gimnasia cuando era chiquito, me dijo Iván, bailé un poco, ¿no? Entonces esto era un poco para agregar a todas estas cosas que solo iban como cazando en mi vida, ¿no? En el mundo de la moda estaba conociendo mucha gente que me enseñaba cosas y aprendía más de la industria. Y pues básicamente siendo la persona queer que soy, ¿no? Con libertad, sin miedo, y cosa que aquí en Guatemala nunca había pasado, ¿no? Entonces encuentro todo esto y finalmente, después de los 4 años de la visa de estudiante, te dan un año para que puedas estar de trabajo, ¿no? Entonces tomé esta visa y estuve un año trabajando en Los Ángeles con una empresa que amaba y ya me veía así al futuro con ellos, ¿no? Entonces estaba súper realizada en ese tiempo, pero pues se me vence la visa. Entonces empiezo a ver como loca qué tenía que hacer para empezar a aplicar a estos, pues porque ya no era una visa de trabajo temporal, ¿no? Sino una más formal y de que aquí pues la empresa básicamente tiene que comprobar que tú eres la única persona como la más apta para ese puesto, ¿no? Entonces tienen que hacer entrevistas y tienen que pues comprobar, ¿no? Que ese puesto no lo puede tomar alguien que ya es del país, ¿no? Entonces son meses de meses de meses y reuniones tras reuniones con abogados, que esto, que lo otro, que... Y se empezó de verdad a volver una carga súper fuerte para mí, ¿no? Como de verdad empecé a cuestionarme así de, ¿será que este es mi lugar? No solo en, pues, físicamente, ¿no? En los estados, sino también en la industria, como será que de verdad tengo lo que este tipo de industria merece y pues todas estas como pensamientos en la cabeza solo me tenían como loca, ¿no? Y solo decidí regresarme a Guatemala porque solo emocionalmente solo ya no podía más, ¿no? Era demasiada presión esta de las reuniones y de estar como tratando siempre como constantemente de probarle a un país que lo valgo y que todos los años que había pasado
se valían, ¿no? Y como solo una frustración horrible, ¿no? Y me regreso a Guatemala. Cuando vine originalmente, sí me dio un poco la depresión. Solo no sabía muy bien ni qué hacer. Era de empezar de vuelta, ¿no? Desde cero y como empezar a crear una nueva vida y dejando atrás a mis amigos, a una pareja, a un muy buen trabajo, todo, ¿no? A este sueño que básicamente me había creado desde antes de graduarme del colegio, que finalmente había logrado alcanzar, se viene todo abajo, ¿no? Y de verdad fue un tiempo bastante duro para mí, como de sentarme y de realizar que al final de cuentas, pues no, no hay nada que hubiera podido hacer distinto más que haber luchado más por esa visa, ¿no? Pues no sé, al final solo me rendí un poco, ¿no? Y creo que el momento del fracaso para mí fue eso, de no haber luchado más y de no haber como dado the extra mile, como dicen, ¿no? Por luchar por ese sueño que si de verdad era lo que quería, pues ahí tenía que haber estado, ¿no? Después regresé aquí a Guatemala y aprendí un poco de todo esto. Creo que después de haberme ido huyendo de Guatemala, regresar con esta nueva visión de lo que quería, de lo que era y de lo que había conocido afuera, transformé este fracaso, digamos, en como una historia un poco más optimista, en donde dije, no, o sea, aprendiste muchísimo, fuiste a ver, y por alguna otra razón el universo te trajo de regreso a esto, y tenía que devolverle algo a mi comunidad, ¿no? Y pues creativamente creo que estaba ya lista para eso, y empecé a conocer a mucha gente que estaba fuera de esta burbuja, ¿no? En la que vivía originalmente, y a darme cuenta que Guatemala también tiene muchas cosas por explorar y que pues básicamente redescubrí el país, ¿no? Con estos nuevos ojos y pues a darle regreso a mi comunidad y llevo ya 3 años en esta, muy feliz. En un país como Guatemala, en donde las cosas todavía son muy, muy difíciles para alguien diverso, es importante que tengamos esta visibilidad, ¿no? Y de que esa es mi misión aquí, como seguir abriendo espacios seguros, seguir mostrando que esto es un arte, pues al final de cuentas, ¿no? Y luchar por este bello arte que le hace muchísima falta aquí en Guatemala, la verdad. Don't forget that it's Pride and Pride is celebrated todo el año, no solo en este mes. Y ahí les dejo un besito para todos. Un gros bisous pour tous.